Aleluya, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por este precioso día especial en que sacamos tiempo para estarte agradecidos, Padre amado. Aunque en la gran mayoría vivimos agradecidos en ti en todo momento por nuestra salvación. Estamos agradecidos por la vida que nos has dado, Señor. Estamos agradecidos, sean tiempos malos, así como sean tiempos buenos, porque reconocemos que tú eres nuestro Señor, Padre amado. Tú eres nuestro Padre celestial, tú eres nuestro Creador, Señor. Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, Padre amado. Y aunque se levanten los montes, Señor, y los mares, Señor, quieran levantarse en contra nuestra, Señor, tú siempre, Padre amado, estás allí para rescatarnos. En este día pedimos tu bendición, Señor. Pedimos, Padre amado, que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestros corazones, nuestra mente, Señor, que tu Santo Espíritu nos ministre, Padre, en esta mañana, Señor, esta palabra que tú, Señor, nos has dado para que le impartamos a tu pueblo, Señor, y así, Padre, continuar creciendo y caminando hacia la meta, Señor, la cual tú, Señor, nos has llamado en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis amados hermanos. Este es el pastor Ángel Luis Rivera junto a la pastora Vilma Rivera de Cristo Rey International Ministries aquí en Poinciana. Estamos en un tiempo especial. Normalmente ustedes saben que los jueves a eso de las 7 de la noche que damos este estudio bíblico que hemos llamado Estudiando la Palabra. Porque el propósito es estudiar la palabra y aprender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Pero hoy hacemos una pausa y temprano en la mañana para así poder celebrar con nuestros familiares este día que tradicionalmente se llama como el Día de Acción de Gracias, en inglés Thanksgiving Day. Hoy celebramos este tradicional día, el famoso Thanksgiving. Y es muy probable que muchos de ustedes estén comenzando a escuchar este Facebook Live mientras están en la cocina poniendo el pavo o preparando el pavo para ponerlo en el horno y llevar a cabo todos los preparativos para la cena de hoy o de esta noche. Muchos lo hacemos por agradecimiento, por las bendiciones que durante todo este año y en años anteriores Dios nos ha dado, bendiciones que hemos recibido, siendo la mayor de todas, entiendo yo, nuestra salvación, nuestra redención y nuestra regeneración. Privilegio de haber abandonado una vida que nos pudo haber llevado a la desgracia y por medio del Espíritu Santo haber podido recapacitar y reconocer que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y ahora hemos sido herederos y coherederos con Cristo del reino de los cielos. Otros lo celebran por mera costumbre, porque les gusta celebrar las distintas festividades durante todo el año y así romper la monotonía del diario vivir. Es una oportunidad más para recibir a nuestros familiares que durante todo el año no los hemos visto. Una excusa más para celebrar como les gusta a nosotros los boricuas. Y así cada familia, cada persona tiene por costumbre celebrar las distintas festividades del año, adornando y decorando sus hogares. Yo mismo, si tuviera una casa grande detrás de mi casa, un almacén de eso, un shed, para almacenar todas las decoraciones y el dinero para poder comprarlas, marcaría las épocas por medio de decoraciones. A la pastora le gusta eso, a mí me gusta eso, especialmente a las de Navidad. Decoraría para primavera, para Memorial Day, para verano, otoño, para Thanksgiving, para la Navidad. Pastor, se lo olvidó Halloween. No, yo no celebro Halloween. Que lo quiera celebrar, que lo celebre. Yo celebro la vida. Yo celebro a Cristo, la muerte y la pasión, pero sobre todo a Cristo justificado, porque la cruz está vacía. Porque Cristo resucitó y está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Mire qué cosa linda. Si eso no es motivo de agradecimiento, entonces, ¿qué será?
De modo que todo esto de las decoraciones y marcar las distintas temporadas, eso es precioso, eso es muy lindo. Y el que lo pueda hacer lo disfrute. Nada, no hay nada malo de ello, yo no critico eso. Pero qué bendición, amados, es vivir diariamente en una constante actitud de agradecimiento a Dios. Levantarnos por la mañana y lo primero que hacemos es darle gracias a Dios porque pudimos abrir los ojos, estamos respirando. Dios nos da una nueva oportunidad, un día nuevo para vivir una vida mejor de la que vivimos el día anterior. Y es por eso que hoy sacamos tiempo para celebrar y darle gracias a Dios, no por una mera costumbre, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que está haciendo y por lo que continuará haciendo en nuestras vidas, porque Dios hizo, hace y continuará haciendo en nuestras vidas. De manera que el agradecimiento es una actitud del corazón que imparte bendición a la persona agradecida. Lo voy a repetir otra vez. El agradecimiento es una actitud del corazón. O sea, sale de lo más profundo de nuestro corazón, que imparte bendición a la persona agradecida. Porque lo que primero Dios nos mira no es si somos blancos, negros, amarillos, no es si estamos bien vestidos. Dios no está mirando cuánto conocimiento tenemos. Dios está mirando nuestro corazón. Él mira nuestro corazón y cuando Él ve en nuestro corazón un corazón agradecido, Él imparte bendición a la persona agradecida. Y uno de los ejemplos más grandes en la Biblia sobre una persona agradecida lo encontramos en Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19. Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19, de esto se ha hablado y se ha predicado mucho. Dice la palabra en el versículo 11, que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Mire qué cosa. En ocasiones Jesús hizo lodo, escupiendo en la tierra y poniéndose lodo sobre el ojo de un ciego. En otros les puso las manos. En otros declaró una palabra, produciendo inmediatamente la sanidad. Pero en este momento, lo único que les dijo fue: id y mostraos a los sacerdotes. Dice la palabra que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron sanados? Adiós, pero yo no sané a 10 de ustedes. ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús conocía perfectamente la ley. Pero otra cosa que conocía eran los corazones de estos hombres. Ellos le pidieron que tuviera misericordia de ellos. Era obvio que ellos habían conocido sobre la fama de Jesús, de cómo Jesús había sanado a multitudes, cómo había sanado a multitudes de personas, sabían de sus milagros, sabían de sus prodigios. Y al escuchar que Jesús venía en dirección de aquella aldea, obviamente aprovecharon la oportunidad para buscar ser sanados de la enfermedad, de la lepra que los alejaba de la sociedad, los tenía postergados. Ellos no podían mezclarse con la gente, ellos tenían que vivir afuera. Estaban condenados de por vida a vivir afuera, eran considerados gente sucia, gente maldita, gente que no podía vivir una vida común. Y Jesús,
sí tuvo misericordia de ellos, pero en vez de sanarlos inmediatamente, como lo hacía normalmente, lo único que les dice es: id y mostraos a los sacerdotes. Y usted se preguntará por qué. Entienda que a Jesús lo estaban buscando los líderes religiosos de la época, lo estaban buscando porque con toda la ley que ellos sabían, con toda la interpretación de la ley, que ellos eran unos expertos, no habían podido sanar ni un gato. En toda esa época, ninguno de ellos había podido llevar a cabo los milagros, los prodigios y las sanidades que Jesús había podido llevar. Y ellos estaban muertos, encendidos en celo. Como Jesús conocía la ley, según Levítico capítulo 13, versículos 1 al 8, lo cual no voy a leer, simplemente lo menciono, está en Levítico capítulo 13, versículos 1 al 8. Los sacerdotes eran los únicos encargados de diagnosticar si una persona tenía lepra o no. Y obviamente esta gente estaba completamente famosa, eran famosos en el pueblo porque eran leprosos. Y los líderes religiosos de aquella época tenían que saber quiénes eran ellos, asegurarse que se mantuvieran lejos del pueblo. Ellos eran los que estaban, según la ley, autorizados y encargados de diagnosticar si una persona tenía lepra o no. Y aquellos que perseguían a esta gente que perseguían a Jesús, precisamente iban a tener que presenciar una vez más un milagro del poder sanador de Cristo. De otra manera que Cristo les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Ustedes van a ser sanados, pensó Jesús. Pero aquellos que me están persiguiendo van a ver el poder sanador. Porque cuando se presentaran a los sacerdotes le iban a decir: pero ¿cómo fue esto? Jesús, el que se llama, el que dicen que es el Mesías, ¿eso por qué no sanó? ¿Ustedes se imaginan la cara de esa gente cuando vieron a esos leprosos? ¿Y qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que mientras iban, dice la palabra que mientras iban fueron limpiados totalmente de aquella lepra, de aquello que les hacía ser sucios ante la sociedad. Ellos fueron obedientes, no le cuestionaron a Jesús su orden y por el camino fueron sanados. Imagínense que venga una persona: pastor, ore por mí, que me diagnosticaron cáncer y qué sé yo. Vete, preséntate a donde el doctor tuyo. Y que yo no diga nada más. Yo no ore por sanidad. Yo no te imponga las manos. Yo no te unja con aceite. No te bautice con tanto oral y que la saliva te caiga en la cara. No te jamaqueo, no te soplo, no hago nada. Simplemente te digo: vete y muéstrate ante el doctor que te diagnosticó ese cáncer. Y tú seas obediente y te vayas. Y que cuando llegue allá y el doctor te diga: pero que entonces aquí, si yo te mandé para hospice. Dice que no siento nada, porque en el camino Dios te haya sanado. Y vuelva y te haga los análisis y te diga: la verdad que tú estás sano, no tienes nada. Ese es el Dios al cual nosotros le servimos. Ese es el Dios el cual te dice en esta mañana: vive una vida de agradecimiento. Lo curioso de este acontecimiento fue que 10 personas fueron sanadas de una horrenda enfermedad. Pero uno solamente tuvo el valor de desobedecer la orden de Jesús de ir y mostrarlo a los sacerdotes. Para este hombre era más importante glorificar a Dios y darle gracias a Jesús por haberle sanado. A él no le importaba ser diagnosticado por la ley, porque él ya sabía, él tenía ya la prueba, él fue testigo de que fue Jesús quien lo sanó. Y él dijo: ¿para qué ir allá si estoy sano? Y yo sé que fue Jesús el que me sanó. Y él dio un about face y regresó agradecido, glorificando a Dios y postrándose sobre los pies del maestro.
Es curioso que el versículo 16 termina diciendo sobre este hombre agradecido, y este era samaritano. O sea, que los otros 10 eran judíos. Los otros 9 eran judíos. Un samaritano y 9 religiosos. Y que a veces, amado, a veces los menos agradecidos son la gente religiosa. La gente que conoce a Dios. La gente que conoce de su poder. La gente que conoce de su misericordia. La gente que conoce de su gracia y de su justicia. A veces ellos son los menos agradecidos. Si la gente entendiera, amado, lo que implica ser agradecido a Dios. Porque lamentablemente hay muchas personas que buscan a Dios en tiempos de adversidad. Cuando le diagnostican una enfermedad. Cuando pierden el trabajo. Cuando tienen que abandonar su país natal. Por un golpe de estado. Y llegan a esta nación o a cualquier otra nación como ilegales. Cuando sus finanzas no le dan para terminar el mes. Cuando todas estas cosas que acabo de mencionar le están pasando a un hijo, a un familiar. Y le oran a Dios. Le oran a Dios. Piden oración. Comienzan a ir a la iglesia. Comienzan a ir a congregarse. Y al igual que aquellos leprosos dicen, Maestro, ten misericordia de mí. Oran fervientemente, piden oración constantemente, comienzan a buscar a Dios, comienzan a ir a la escuela bíblica, comienzan hasta a trabajar en un ministerio. Y al tiempo reciben sanidad, consiguen un trabajo, reciben el green card, o mejor aún, lo llaman para juramentar bandera y reciben la ciudadanía. Sus finanzas mejoran. Dios los bendice y pueden comprar aquella casa de sus sueños o aquel carro que tanto necesitaban. Y la pregunta es, ¿cuántos de estos regresan como aquel hombre, glorificando a Dios a gran voz y postrando su rostro en tierra ante los pies de Cristo, dándole gracias? ¿Cuántos? De los otros 9 no se dice nada. No se supo nada más de ellos. ¿Qué pasó con ellos? Solamente Dios lo sabe. Pero del que regresó agradecido, algo más sucedió aquel día. Escuche bien. Dice la palabra que fue justificado por Dios, por Jesús. ¿Cómo que fue justificado por Jesús? Dice la palabra que respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados. ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino a este extranjero. ¿Dónde están los otros judíos? Los otros 9 judíos. Y él le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Los 10 fueron sanados, pero uno solo fue salvo, uno solo fue justificado. Jesús no le dijo que cree en mí para que tengas vida eterna. Él simplemente le dijo, tu fe te ha salvado, porque él reconoció que el que le había sanado había sido el Hijo de Dios. Amén. Porque un corazón agradecido, un corazón dispuesto para Cristo trae salvación. Aquel hombre le dio la espalda a la religión y regresó a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Regresó reconociendo que Jesucristo era el Hijo de Dios, y con su actitud de agradecimiento, con esa actitud de agradecimiento, mostró que lo aceptaba como su Salvador. Su adoración y humillación le impartió salvación. Fue exaltado por Dios
por medio de Cristo y fue salvo. Por eso es que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 10, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Subraya esa palabra tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo, no cuando el tiempo que nosotros queramos. Y en el versículo 7 dice, echando fuera vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La pregunta es, ¿usted tiene conciencia? ¿Usted vive con la conciencia, creando conciencia diariamente de que Dios tiene cuidado de usted? Entonces, ¿por qué vive con tanta ansiedad? ¿Por qué vive con tanta preocupación? ¿Por qué vive con tanta cosa? Ese fue el tiempo fijo y apropiado, preparado por Dios en la eternidad para este hombre. Ese fue su kairos, su kairos. Los días fueron sanados. Pero uno solo fue salvo, uno solo fue justificado, uno solo cayó en el kairos de Dios. ¿Qué es lo que usted está diciendo? La palabra tiempo, en ese versículo de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 10, cuando dice cuando fuere tiempo, es la palabra kairos. Que quiere decir el tiempo que Dios fijó, el tiempo apropiado, el tiempo que Dios preparó en un momento específico para que sucediera lo que tenía que suceder. A lo mejor tú estás esperando por un tiempo de Dios. Llevas tiempo esperando y ese tiempo no ha llegado, ese kairos no ha llegado. Días buscaron a Jesús por un beneficio, pero uno solo fue agradecido y regresó y adoró a aquel que fue la fuente de su sanidad y eventualmente la fuente de su salvación. Y estoy seguro que aunque la Biblia no menciona nada más de este samaritano, yo estoy casi seguro que probablemente él se convirtió en un seguidor y en un siervo de Jesús. Muchos hoy en día son como aquellos 9 leprosos. Recibieron su sanidad, recibieron una bendición de parte de Dios, pero de ellos no salió, ni ha salido, ni probablemente saldrá ni una palabra de agradecimiento. Y amados, hoy es un buen día, este día de Thanksgiving del 2024. Este día de acción de gracias del 2024. Cuando te sientas a la mesa a comerte el pavo relleno de mangú, relleno de lo que lo quieras rellenar, sea stuffing, o sea de lo que tú lo quieras rellenar. Carne molida, mofongo, o ajo con gandules, ensalada de papas tipo boricua. Es un buen tiempo para recapacitar y tomar el tiempo para meditar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por ti, por tu familia, por tus hijos, por tus nietos. Tiempo para pensar y tomar nota de cuánto Él nos ha bendecido, para entrar en un tiempo fijo y apropiado, preparado por Dios para ti en la eternidad, para que entres en tu kairos. Hay gente que le dice kairos porque supuestamente lleva un acento en la O. Otros le llaman kairos. Pero sea lo que sea, llámale como le llame, es un tiempo que Dios ha preparado en la eternidad para cada uno de nosotros, que solamente se manifiesta cuando nosotros manifestamos y entramos en una atmósfera en nuestro corazón de agradecimiento. A lo mejor es una casa, o un trabajo, o un auto, un buen plato de arroz de habichuela,
o un celular, porque hay gente que hoy en día le dan tanta importancia a la dichosa cajita esa. Nada de eso se compara con la grandeza de un Dios misericordioso, de un Dios amoroso, de un Dios fiel y de un Dios justo. Pero lamentablemente hay personas que luego que Dios los bendice con una casa, luego que Dios los bendice con un carro, luego que Dios les provee la ciudadanía que tanto querían, luego que Dios les provee de abundancia de alimento o un simple celular, ya se sienten seguros, tranquilos y satisfechos, y se olvidan del Dios que les proveyó de todas estas simplezas. Amado, viva agradecido, y en virtud de ese agradecimiento conviértase en un siervo de Dios y de Cristo. Amado, saque tiempo para adorarle, saque tiempo para hablar con Él, saque tiempo para estudiar la palabra, saque tiempo para congregarse, porque es un mandamiento de Dios, porque así usted le va a mostrar a Dios y a Cristo su agradecimiento por la bondad, el amor, la misericordia y la justicia de Dios para usted, para sus hijos y para sus familiares. Jesucristo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado. ¿Qué cosa? Todo lo que Él nos enseñó, todo lo que nos enseñó en todos los evangelios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Eso es una garantía. Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, lo que yo le estoy diciendo en esta mañana es que no se sienta cómodo. Luego que Dios le ha bendecido, ahora que Dios te ha bendecido, ahora que Dios ha sido tan fiel y bondadoso contigo, no te sientas cómodo, porque los tiempos de adversidad pueden regresar y ¿sabes qué? Van a regresar. Y no preguntar a la gente de Carolina del Norte. O preguntar a los que están en el este de la Florida, en el oeste de la Florida, cuando pasó un tiempo de adversidad llamado Milton. Y anterior a ese pasó otra doña más. Los tiempos de adversidad, tarde o temprano, van a regresar. Una enfermedad, salud, un tiempo de desempleo, una crisis económica, un golpe de estado en su país. Son cosas a las que todos nosotros estamos expuestos. Tarde o temprano, el tiempo de adversidad va a regresar. Pero cuando Cristo es el fundamento de nuestra vida, el fundamento de nuestra fe, sabemos que como Él ha vencido al mundo, nada nos faltará y volveremos a ser bendecidos a causa de nuestra salvación y a causa sobre todo de nuestro agradecimiento a Dios. Por eso vivamos siempre agradecidos. Porque el agradecimiento, amado, es una fuente de bendición. Y este es el título de este mensaje. Ya este año está por terminar. El tiempo de reflexión es ahora. Preguntémonos en esta mañana, ¿qué ha hecho Dios por nosotros en este año? Y en años anteriores. ¿De qué me libró? ¿De qué me sanó? ¿Cómo fui bendecido? ¿Cómo fue bendecida mi familia, mis hijos, mis nietos? Porque algo Dios hizo por nosotros. Algo Dios ha hecho por nuestros hijos. Nosotros somos sus hijos. Algo Dios tiene que haber hecho por nosotros. Nosotros las criaturas creadas por Él. Porque de no haber hecho nada, amado, hubiéramos muerto. Estuviéramos muertos. Si Dios no hubiera hecho nada, estuviéramos muertos. El simple hecho de haber despertado en esta mañana, haber abierto los ojos, y como nos pasa a nosotros cuando abrimos los ojos por la mañana, que vemos el abanico dando vueltas. Eso es muestra de que Dios nos bendijo un día con un día más de vida. Dios nos dio una oportunidad más de servirle, de amarle, de serle agradecido.
Entonces, aunque sea por eso, amado, vivamos agradecidos a Dios y dejémonos de tanta preocupación, dejémonos de tanta protesta, dejémonos de tanto lamento, sea por lo poco o por lo mucho, sea por la salud o la falta de ella. Vivamos agradecidos a Dios y prostrémonos ante Él. ¿Por qué y para qué? Para que Él os exalte cuando fuere nuestro tiempo, echando toda nuestra ansiedad, o sea, echando todas nuestras preocupaciones, echando todas nuestras frustraciones, echando todas nuestras quejas, echando todos nuestros lamentos sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces entendamos que Dios ya nos bendijo, pero tenemos que provocar como aquel ex leproso agradecido que nuestro tiempo llegue, nuestro kairos, y por medio de nuestra constante actitud de agradecimiento se abran puertas, las puertas de bendición en los cielos. Porque Dios no bendice a los malagradecidos, pero a un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo va a despreciar. Salmo 51, 17 y termino. Dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y solamente una persona que es agradecida se puede humillar ante la presencia de Dios como lo hizo aquel leproso. Este es un llamado a terminar este año 2024 y comenzar a celebrar las festividades navideñas y el 2025 con una actitud de humildad y de agradecimiento a Dios. Es un llamado a vivir siempre agradecidos. Agradecidos a Dios por todo lo que ocurre en nuestra vida, sea bueno o sea malo. Porque Dios siempre está en control. Dios nos amó, nos ama y nos amará. Y sobre todo, siempre cuidará de nosotros. Así que, amado, celebre, come todo el pavo que usted quiera. Cómese todo el ajo con gandules o el jamón con piña, lo que sea, como usted disfruta y celebra su Thanksgiving. Pero hágala con una conciencia de agradecimiento, con un corazón contrito y humillado y agradecido a Dios, porque pudo ver un día más de vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos el domingo una vez más a las 10 de la mañana. Y si verdaderamente tú vives agradecido a Dios y quieres bendecir a Dios con tus diezmos y tus ofrendas a este ministerio, lo puedes hacer por medio de la aplicación signo de dólares de Cash App, signo de dólares Cristo Rey IM. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Que pases un feliz día de acción de gracia junto a tus amados y a tus familiares. Bendiciones.